Durante el siglo XIX, cada vez se iba haciendo más fuerte el sentimiento de independencia de los irlandeses, provocando el surgimiento de varios líderes y movimientos en contra del dominio inglés. O'Connell sería uno de los líderes más populares. Decía que la libertad de Irlanda no se debía conseguir a base de violencia, sino con métodos políticos y movimientos populares. En 1858 se fundó la organización secreta de la Hermandad Republicana Irlandesa, cuyo fin era establecer una república independiente en Irlanda, la cual tendría una gran importancia durante principios del siglo XX. La Liga de la Autonomía fue un partido político creado a principios de la década de 1870, que hacía campaña para conseguir que Irlanda tuviese más autonomía dentro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. En 1882 fue reemplazado por el Partido Parlamentario Irlandés, que se convirtió en la fuerza política dominante en Irlanda, promoviendo la independencia de la isla y la reforma agraria. Debido a que la mayoría de tierras cultivables se encontraban en pocas manos, y estas manos eran de protestantes de origen inglés, en 1879 se funda la Liga Nacional de Tierras de Irlanda, cuyo objetivo era arrebatar dichas tierras a los terratenientes para dárselas a los campesinos que las trabajaban. Este movimiento provocó una insurrección en el campo, que en multitud de ocasiones acabaría en violencia. En 1886 se propuso el Home Rule, que era un estatuto que dotaría a Irlanda de cierta autonomía, pero no llegaría a ser aprobada hasta 1912 por el Parlamento, pero nunca llegaría a entrar en vigor. Sería en 1916 cuando un gran grupo de republicanos irlandeses, aprovechando que el Imperio Británico estaba batallando en la Primera Guerra Mundial, se rebelaran contra los ingleses el día 24 de abril y proclamaran la República Irlandesa. Esta rebelión pasó a llamarse el Alzamiento de Pascua, y se pretendía que esta sublevación se extendiese por toda la isla, pero solo se centralizó en Dublín. El alzamiento fue sofocado por las fuerzas británicas, y se ejecutaron a la mayoría de los cabecillas. En las elecciones de 1918, el partido político Sinn Féin, de ideología nacionalista irlandesa, se había convertido en el principal rival del Partido Parlamentario Irlandés, y obtuvo una gran representación en el Parlamento. Pero los nuevos parlamentarios rehusaron sentarse en el Parlamento británico. En cambio, se reunieron en Dublín, creando el Parlamento Revolucionario Irlandés y ratificando el establecimiento de la República Irlandesa. Hay que tener en cuenta que en dichas elecciones, en la provincia de Ulster la mayoría de irlandeses habían votado por un partido unionista con Inglaterra, en vez de votar a los nacionalistas republicanos, como habían hecho la mayoría de irlandeses en el resto de la isla. Esta división provocaría la Guerra de Independencia Irlandesa. Entre 1919 y 1921 se libró la guerra, la cual el ejército republicano irlandés luchó contra el ejército británico en una guerra de guerrillas. Durante la guerra, se aprobó el Acta del Gobierno de Irlanda de 1920, que dividió Irlanda en dos: Irlanda del Norte, con su parlamento en Belfast, e Irlanda del Sur, con su parlamento en Dublín. Esta división pretendía ser una solución temporal a dicha guerra. El gobierno del norte se estableció bien, pero no el del sur, que reclamaba toda la isla. La guerra llegó a su fin con la firma del Tratado Anglo-Irlandés en 1921, creándose el Estado Libre Irlandés, que se convertiría en un dominio de la Mancomunidad Británica. No obstante, Irlanda del Norte tendría la opción de retirarse del Estado Libre Irlandés, lo cual hicieron al poco tiempo. Pero dentro del Estado Libre Irlandés, se fue creando una división entre los republicanos irlandeses, los pro-tratado anglo-irlandés y los anti-tratado, que querían una total independencia del Imperio Británico. En las elecciones de 1922, la victoria se la llevó los pro-tratado, y esto no gustó mucho a los anti-tratado, y empezaron a enfrentarse a los pro-tratados, desencadenándose la Guerra Civil Irlandesa. Las fuerzas pro-tratado, con la ayuda del Reino Unido, pudieron obtener la victoria y seguir tal y como estaba. Esta guerra provocó una enorme división en la isla. En 1937 se aprobó una nueva constitución en Irlanda, que cortó definitivamente todos los lazos con el Reino Unido, naciendo la República de Irlanda. Durante la década de 1950, Irlanda pasaba por unos graves problemas económicos, debido a unas políticas proteccionistas, provocando que mucha gente tuviese que emigrar de la isla. En la década de 1960, gracias al comienzo de la liberación económica, se redujeron las migraciones. En 1972, Irlanda pasó a formar parte de la Comunidad Económica Europea, suponiendo prosperidad para el país,
Pero, con la crisis mundial de 1973, Irlanda volvió a experimentar un duro declive. A pesar de ello, en la década de 1990 y con la introducción de políticas liberales, Irlanda experimentó un rápido crecimiento económico, el cual le hizo ganar el apodo del Tigre Celta. Mientras sucedían estos acontecimientos, también aconteció el conflicto norirlandés. Durante 3 décadas se fue esparciendo la violencia por toda la isla, en especial en Irlanda del Norte, enfrentando a unionistas, republicanos irlandeses y las fuerzas de Ulster. El IRA, que el Reino Unido lo calificaba de organización terrorista, llevó a cabo multitud de atentados. Este conflicto terminó con el Acuerdo de Viernes Santo en 1998, en el que se acordó mantener el statu quo. En 2008, Irlanda sufrió una fuerte crisis financiera, provocando la recesión en el país. En ese momento, la mayoría de países pasaban por lo mismo. En 2014, Irlanda fue experimentando un crecimiento económico que fue relajando las tensiones que había en la isla, e incluso con la crisis sanitaria vivida en 2020, Irlanda ha seguido creciendo y se ha convertido en uno de los países más ricos de Europa y en un lugar muy atractivo para emigrar.